Hola a todos y todas, les traigo la nueva novela de Harry Potter. Atrás. Realmente no lo olviden que la novela le pertenece a su respectivo creador. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter, simplemente estoy tomando prestado los personajes y el mundo creado por J.K. Rowling y sacudiendo un poco las cosas. Si te gusta la novela, dale al botón de me gusta, compártela con tus amigos y suscríbete, que es gratis. Notas. Dimensión Travel. Viaje en el tiempo. Neville es el niño que vivió. Harry hastiado / oscuro. Espere, temas maduros, violencia, muertes de personajes, hoy algunos fragmentos de comedia también. Maridaje. Harry / Fleur. Capítulo 1, la gratitud de la muerte. Harry Potter y Oliver Wood fueron los héroes de Gran Bretaña. Por una vez, estoy famoso por algo que yo hice. El niño que vivió y el hombre que conquistado. Esos títulos no significaban nada para él. Había sobrevivido a la maldición asesina solo gracias al sacrificio de su madre y había derrotado a Voldemort solo gracias a los muchos años de planificación y maquinaciones de Albus Dumbledore combinados con los esfuerzos y sacrificios de muchas otras buenas personas. No se enorgullecía de esos logros. Pero esta vez fue diferente. Era 2002. Por primera vez en la historia, Inglaterra ganó la Copa del Mundo de Quidditch. Los cazadores egipcios habían sido formidables, algunos de los mejores vistos en los últimos años. La selección de Egipto lideraba el marcador y dominaba el juego por completo. Fue solo la espectacular actuación de Oliver Wood como portero lo que le dio a Harry Potter suficiente tiempo para atrapar la snitch antes de que la brecha en los puntos se volviera demasiado grande para salvarla. Fue una victoria por poco, por la piel de sus dientes. Pero habían ganado. Mientras sostenía la Copa del Mundo de Quidditch junto con Oliver Wood y decenas de miles de personas cantaban fanáticamente sus nombres, Harry Potter pensó que tal vez ya no odiaba ser famoso. Tal vez no estuvo tan mal ser respetado y famoso por su propio trabajo y esfuerzos. Ve un niño de 11 años con ojos verdes vibrantes y cabello negro desordenado, negó con la cabeza en un intento de desterrar sus recuerdos. Volvió su atención de nuevo a la escoba de carreras flexible y elegante en la ventana, era precisamente lo que le había hecho perder la mirada en sus ojos y viajar por el carril de la memoria. Pero su comportamiento no parecía fuera de lugar. A su alrededor había niños y niñas de todas las edades, todos con una expresión soñadora y melancólica en sus rostros mientras miraban con los ojos a la escoba de carreras más nueva, Nimbus 2000. ¿Debería comprar la escoba yo mismo y pasarla de contrabando a Hogwarts en secreto? No puedo confiar en volver a impresionar a la profesora McGonagall. Él pensó. Hablando de la mujer en cuestión, ella estaba junto a él, tan severa, remilgada y correcta como la recordaba. Al ver que se había detenido y que miraba paralizado la ventana que mostraba el nuevo modelo de Nimbus, la estoica mujer mostró una rara sonrisa, sus ojos azules volviéndose más suaves. ¿Lo está llamando? Ya sabe, su padre era un gran jugador de Quidditch. Desafortunadamente, a los de primer año no se les permite traer una escoba a la escuela. Venga, señor Potter, déjenos seguir nuestro camino. Con un simple toque de su varita, la profesora de transformaciones hizo que el baúl de Harry flotara y los siguiera por detrás. Si puedo preguntar, profesor, ¿ayuda a cada estudiante nuevo en su primera visita al Callejón Diagon? Preguntó Harry, haciendo todo lo posible por sonar tan inmaduro como lo haría un niño de su edad biológica. De hecho, se preguntaba por qué era ella en lugar de Hagrid. El viejo diputado no le respondió de inmediato. Abrió la puerta y la sostuvo para que él entrara en Flourish y Blotts. Saltando a las personas que hacían cola en una larga fila para obtener su turno para comprar sus libros, la profesora McGonagall recibió un paquete que el tendero le había preparado de antemano. Les tomó menos de 5 minutos terminar su trabajo allí. Una vez que estuvieron fuera, finalmente respondió a su pregunta. Mi responsabilidad es solo informar e instruir a los padres de los estudiantes nacidos de muggles sobre el mundo mágico, no ayudarlos con sus compras. Se detuvo y puso sus manos sobre sus hombros mientras se agachaba a la altura de sus ojos. Tus padres habían sido dos de los estudiantes más brillantes que he tenido. Ayudarte un poco antes de tu primer año en Hogwarts es lo menos que podía hacer por ellos. Harry Potter la miró momentáneamente aturdido. Sabía que este no era su mundo, era claramente consciente de eso, pero incluso enterarse del hecho de que él no era el niño que vivió en este mundo no lo había sorprendido tanto como el inesperado gesto de la severa mujer de este mundo. Amabilidad. Gracias, profesor, dijo torpemente. El resto del viaje transcurrió en silencio.
Gracias a los arreglos del profesor de transformaciones, no habían perdido tiempo en colas. Había comprado todo lo que necesitaba en menos de una hora. Ve cuando se despertó y vio que no estaba muerto sino que tenía 11 años de nuevo, lo primero que pensó fue que lo habían enviado atrás en el tiempo. Sin embargo, no estaba durmiendo en un armario, sino en una habitación mucho más grande, en una litera, junto con otros 3 niños. Los Dursley tampoco estaban a la vista. Estaba en un orfanato. Si eso no fuera suficiente, en el momento en que fue al baño a lavarse la cara, notó que su frente era suave, no diferente a la de cualquier otro chico de su edad. No tenía ninguna cicatriz. Fue entonces cuando Harry Potter se dio cuenta. No había regresado en el tiempo. Este era un mundo completamente diferente. Al ver el bullicioso callejón Diagon desde su habitación alquilada en el caldero choreante, Harry Potter estaba perdido. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? De buena gana había atravesado el velo de la muerte, pensando que finalmente sería libre. Libre de guerras, asesinatos y libre de Voldemort. Libre de su destino. Pensó que finalmente podría descansar después de 40 años de miseria. Yendo a su cama, se dejó caer pesadamente sobre su espalda. Quizás otras personas se habrían regocijado de tener una segunda oportunidad en la vida. Pero él no. Preferiría estar muerto, junto con Sirius, Remus, Tonks y todos los demás que murieron antes que él. No es que fuera un suicida. Estaba demasiado agotado mentalmente para pasar por todo esto una vez más. Él había hecho su parte. Había estado a la altura de la profecía y había vencido al señor oscuro Voldemort no menos de 4 veces. Primero, cuando era un bebé. La segunda vez en la adolescencia, en 1998. La tercera vez, en sus 20s. La cuarta vez, a la edad de 40 años. Había luchado en 3 guerras mágicas, la última resultó ser incluso peor que la guerra de Grindelwald, ya que no solo había envuelto a Gran Bretaña y Europa continental, sino que se había extendido a África y Asia. También. Había tenido suficiente de luchar contra Voldemort y sus mortífagos durante 3 vidas. Ya fue suficiente. Por desgracia, no tenía voz en el asunto. Ni Dumbledore ni Harry habían tomado la historia de los 3 hermanos literalmente. No habían pensado que las reliquias de la muerte en realidad habían sido creadas por la muerte misma, sino que los hermanos Peverell habían sido quienes las habían creado. Sin embargo, después de arrojar las reliquias al velo de la muerte y luego entrar él mismo en el velo, se enteró, para su gran consternación, que el cuento de hadas era muy real y que, como muestra de gratitud por devolver voluntariamente sus preciosos artefactos, la muerte decidió recompensarlo con una segunda oportunidad en la vida. Se dio la vuelta en su cama y golpeó su almohada un par de veces. Gratitud mi trasero. Maldijo con molestia. No quería volver a ir a Hogwarts y tener rivalidades con mocosos de Slytherin de 11 años. No quería arriesgar su vida todos los años, pensando en qué nueva forma creativa iba a intentar matarlo de nuevo su siempre cambiante profesor de hada. Además, tal vez no tan importante, pero probablemente tan molesto, tampoco quería pasar por la pubertad una vez más. Por el amor de Merlín. Tengo 40 malditos años. Un grito ahogado por una almohada sonó en la habitación. El expreso de Hogwarts rojo brillante era un espectáculo para los ojos doloridos. Siempre tendría un sentimiento de cariño por él. Fue donde conoció al primer amigo de su edad, Ron Weasley. También fue donde realmente había comenzado su viaje al mundo mágico. Se abrió paso lentamente a través de la concurrida plataforma con su baúl y la jaula vacía de Edward, la había enviado a Hogwarts, mientras tenía cuidado de no toparse con otras personas. Pensando en el cariñoso burro blanco como la nieve, una sonrisa apareció en su rostro. Recordar cómo alegremente ululó y le mordió suavemente la oreja esa mañana después de que él le dio la mitad de su porción de tocino, lo hizo sonreír aún más. Amaba a la hermosa lechuza hasta la muerte. Cuando ella murió para salvar su vida en el pasado, él la había llorado como si hubiera sido una persona. Ella era una de las primeras amigas que había tenido. Con los pensamientos de la linda lechuza ocupando su mente, pensó que tal vez no era tan malo que pudiera vivir una segunda vez, solo para volver a verla al menos. El hecho de que él no fuera el niño que vivió en este mundo tampoco sirvió para endulzar el trato. Habla del diablo y aparecerá, murmuró Harry para sí mismo cuando notó que la ya bulliciosa plataforma de repente parecía que se había incendiado. Docenas de disparos de cámara se dispararon al mismo tiempo que un escuadrón de reporteros se empujaba y empujaba unos a otros como un grupo de jugadores de rugby en su búsqueda por ver más de cerca a la famosa familia.
Sin embargo, sus preguntas a gritos quedaron sin respuesta porque las celebridades parecían tener prisa. Rodeada por un equipo de 4 aurores, la familia Longbottom se abrió paso en la plataforma 3/4 sin obstáculos por los periodistas o la multitud entusiasta. ¡Qué suerte!, dijo Harry suavemente mientras miraba al regordete niño de 11 años que sostenía las manos de sus padres. Así es. A diferencia de él en su vida pasada, Neville Longbottom, el hijo de la profecía en este mundo, no había perdido a sus padres. Frank y Alice Longbottom estaban vivos y con sus mentes intactas también, mientras que el propio Neville todavía lucía una cicatriz de rayo en medio de su frente. Harry incluso diría que el joven Neville parecía bastante orgulloso de su cicatriz y la forma en que separó su flequillo del medio como para mostrarlo fuera algo por lo que pasar. Sin embargo, no miró a la famosa familia durante más de 3 segundos. Nunca le había gustado cuando otros miraban su cicatriz en el pasado, así que tampoco le haría eso a los demás. Sin prestar mucha atención a lo que estaba haciendo, distraídamente apuntó con su varita al maletero y la jaula de Edwin y los hizo levitar en el tren. Estallidos de risas alegres vinieron del compartimiento contiguo al suyo. Gritos y sonidos de pisadas vinieron del pasillo mientras 3 enérgicos muchachos corrían tras un cuarto. Incluso escuchó un ruido sordo y el sonido de cristales rompiéndose en la distancia. Infierno sangriento. Los niños siempre eran tan ruidosos. Yo también era así de ruidoso y bullicioso. Había pasado más de una década desde la última vez que estuvo rodeado de niños. No había interactuado con niños desde que los Weasley y sus hijos habían sido asesinados por Voldemort después de su segunda resurrección. Todavía podía recordar vívidamente la escena de la madriguera en llamas, con la marca tenebrosa flotando sobre ella en el cielo. Había sucedido en la víspera de Año Nuevo, en la noche entre 2004 y 2005. Después de eso, no había sido más que un recluso y un luchador. Había pasado más de una década escondido en su propia casa estudiando magia o en el campo de batalla, cortando las fuerzas de Voldemort. Ya no había interactuado con niños fuera de las situaciones en las que los rescató de zonas devastadas por la guerra. Un chillido que sonó extrañamente similar al de un cerdo moribundo lo sacó de sus pensamientos. Juró que estaban siendo así de ruidosos a propósito. De ninguna manera alguien podría ser tan desagradable sin siquiera intentarlo. En un ataque de ira, abrió la puerta del compartimiento y gritó: «¡Cállate!». Su grito había sido tan fuerte e inesperado que, por un momento, todo el carruaje se calló. Pero luego, una risa aún más fuerte estalló en los compartimentos circundantes. La voz chillona de un niño de 11 años nunca inspiraría ningún tipo de autoridad. En todo caso, fue muy gracioso. 5 minutos después, incluso su dominio de la oclumancia poco pudo hacer para detener su creciente ira. Estuvo profundamente tentado de ir a todos los compartimentos y lanzarles un mufliato, pero eso solo le crearía más problemas a la larga. Sin duda, empezarían a preguntarse: ¿cómo sabía un principiante cómo lanzar hechizos silenciadores de área de efecto? Coloportus. Una vez que la puerta del compartimiento se cerró mágicamente, también lanzó un débil encantamiento no temenot, lo suficiente para mantener a los entrometidos lejos de inspeccionar su compartimiento sin una buena razón. Con sus necesidades de privacidad atendidas, Harry se acostó en el asiento y luego se apuntó a sí mismo con la punta de su varita. Dejar estupefacto. Él se fue a dormir. Capítulo 2, Corredor del tercer piso. El encantamiento aturdidor era un hechizo muy útil que permitía a alguien terminar una pelea en un instante, sin repercusiones. También se había convertido en uno de los métodos más usados de Harry Potter para quedarse dormido en el pasado, durante la guerra. Le ofreció un sueño instantáneo, desprovisto de sueños o pesadillas. Sin embargo, a diferencia de los efectos de una poción para dormir sin sueños, dejarse aturdido durante horas tenía un efecto secundario bastante desagradable. Cuando el efecto del hechizo terminaba y se despertaba, sentía náuseas y la cabeza le latía de dolor de cabeza. Sin embargo, estaba acostumbrado a ese sentimiento. Además, era mucho mejor que escuchar los gritos y el alboroto causado por los niños hiperactivos en el tren. Echando un vistazo a su reloj de pulsera, vio que eran las 6 de la tarde. He dormido 7 horas. Llegaremos pronto. Debería cambiarme. Ve primeros años. Primeros años aquí. La voz y la estatura del semigigante eran inconfundibles. Sonrió al ver a su viejo amigo. Pero esa sonrisa desapareció lentamente cuando recordó que este era un mundo diferente al suyo.
Si bien algunas personas pueden ser iguales, otras pueden ser muy diferentes. Por ejemplo, Sirius Black. Después de despertar en este mundo, descubrir el paradero de Sirius había sido una de las primeras cosas que le habían venido a la mente. Dado que había estado en un orfanato, era obvio que sus padres estaban muertos, pero aún tenía la esperanza de poder ayudar a su padrino. Después de una visita a la sala de registros del Ministerio de Magia, había sido bastante complicado para un niño de 11 años organizar una reunión con uno de los genealogistas que trabajaban allí. Harry descubrió que Sirius Black no necesitó su ayuda en absoluto. Sirius estaba muy vivo y activo, no encerrado en Azkaban. Sirius nunca había sido amigo de James Potter. No fue su padrino. En este mundo, él era un miembro adecuado de la familia Black, uno que había sido seleccionado en la casa Slytherin y todo eso. A Harry le costaba imaginar a Sirius como una persona que amaba los colores verde y plateado cuando su habitación en Grimmauld Place parecía una explosión de oro y rojo. Era completamente diferente a la imagen que tenía en la cabeza. Quizás sea lo mejor. Con la mente de un hombre de 40 años, no pudo evitar pensar que tal vez era mejor que Sirius nunca hubiera estado involucrado con él. Parecía que en el presente, Sirius Black era un miembro muy rico y respetado de la sociedad en lugar de pasar 12 años en Azkaban, torturado por dementores. Tampoco tenía un pasado sucio como Lucius Malfoy. Siguiendo a Hagrid junto con el resto de los primeros años en el camino estrecho que conducía al lago Negro, los niños se quedaron boquiabiertos de asombro. La vista de Hogwarts de noche era tan majestuosa como la recordaba. No más de 4 en un bote. Hagrid llamó y los estudiantes de primer año se apresuraron a agruparse con los amigos que habían hecho durante el viaje en tren. Viendo que habían pasado casi 30 años desde que Harry había comenzado su primer año en Hogwarts en su vida anterior, su memoria estaba bastante borrosa. No pudo reconocer a la niña y a los otros 2 niños que subieron al mismo bote que él. En lugar de tener una pequeña charla con ellos, simplemente admiró la vista nocturna del castillo en silencio. Velas innumerables velas flotando en el aire, el techo encantado para parecerse al cielo afuera, y las 4 mesas llenas de cientos de estudiantes pertenecientes a las 4 casas de Hogwarts, la nostalgia lo inundó cuando entró al gran comedor. Si bien la mayoría de los de primer año se movían nerviosamente bajo las miradas de los estudiantes mayores, había una pequeña sonrisa en su rostro mientras escuchaba la canción del sombrero seleccionador. Su memoria de sus antiguos compañeros de clase se renovó cuando la profesora McGonagall comenzó a pasar lista y los niños pequeños se acercaron y se sentaron en el taburete para ser ordenados. Abadana. Pronto, la profesora McGonagall llamó. Longbottom, Neville. El repentino coro de murmullos y jadeos que provenían de la gente en el gran comedor fue notablemente similar a cómo todos habían reaccionado a su nombre en su vida pasada también. El chico de aspecto regordete caminó confiado hacia el taburete y se sentó. Apenas un segundo después de que le pusieran el sombrero en la cabeza, gritó. Gryffindor. La casa de los leones estalló en vítores y aplaudió vigorosamente. El resto de la clasificación fue más o menos igual que en su pasado, por lo que podía recordar. Por lo menos, Ron Weasley y Hermione Granger todavía estaban clasificados en la casa Gryffindor, Draco Malfoy y sus 2 amigos, Crabbe y Goyle en Slytherin, y así sucesivamente. Si había algo diferente, era su propia clasificación. No soy el elegido en este mundo. Harry Potter no era nadie especial aquí. No era diferente a otros niños cuyos padres habían caído a manos de los mortífagos en la guerra hace una década. Dicho esto, sin un lord oscuro asesino obsesionado con matarlo, Harry era libre de vivir su vida como quisiera. No tenía absolutamente ninguna intención de fingir que era estúpido o de no hacer uso intencional de los conocimientos y habilidades que había obtenido en el pasado. Como había descubierto en su vida pasada, no odiaba ser famoso si se debía a su arduo trabajo y esfuerzo. No le importaría que la gente se fijara en él por sus excelentes resultados académicos o su talento para el Quidditch. Cuando le colocaron el sombrero seleccionador en la cabeza, una breve conversación mental con el antiguo artefacto fue suficiente para convencerlo de dónde quería estar. Ravenclaw. No sería extraño que el estudiante más brillante de la década viniera de Ravenclaw, ¿verdad? Ve Merlin, cuánto me perdí esto. Casi gimió cuando le dio un gran mordisco a una pierna de pollo al horno. Era tierno y suculento y el jugo de limón exprimido encima le hizo la boca agua. Vale la pena vivir de nuevo solo por esto. No había comido tan buena comida en más de 10 años.
Desde que el clan Weasley había sido exterminado, rara vez había pasado tiempo yendo a restaurantes o cocinando suntuosas hazañas para sí mismo. Había estado demasiado obsesionado con la venganza, demasiado inmerso en la guerra y el estudio de la magia marcial para disfrutar más de la vida. Cerró los ojos. Esto tiene que ser Nirvana. Era como si su alma estuviera siendo sanada. Se sacudió de sus dichosos pensamientos cuando escuchó que la gente en su mesa se volvía más ruidosa de lo habitual para una cena en el gran salón. Mira, hay un búho. ¿Qué está haciendo ella aquí? ¿Alguien recibió correo el primer día de clases? Oh. Ella es tan hermosa. Influenciado por las voces, Harry también miró hacia arriba. Un búho nival volaba hacia él. ¿Qué estás haciendo aquí, niña? La arrulló, su rostro involuntariamente estirado por una sonrisa afectuosa. Ella aterrizó en su hombro suavemente, para no arañarlo con sus garras. Luego, ella le mordió la oreja cariñosamente y le gritó. Pequeño cabrón descarado, viniste aquí solo por comida, ¿no es así? La lechuza le ladró y le dio un golpe en la cabeza con el pico, lanzándole una mirada como diciendo, ¿cómo se atreve a faltarle el respeto a sus amables intenciones? No había muchas cosas que todavía pudieran calentar el corazón frío de un veterano de guerra de 40 años, pero la visión del búho inteligente jugando tímido lo hizo reír de alegría, como lo haría un niño inocente de 11 años. Clavó su tenedor en una salchicha de cerdo a la parrilla, eligiendo la más grande que pudo ver, una que era demasiado grande para que la lechuza la pudiera sostener cómodamente en su pico. Harry le sonrió burlonamente a Hedwig. Hedwig lo miró burlonamente. Luego, con un batir de alas, tanto el tenedor como la salchicha fueron arrebatados por la lechuza con sus garras y voló hacia arriba, dejando el gran comedor. Todavía no había superado su sorpresa cuando su tenedor aterrizó dolorosamente en la parte superior de su cabeza, provocando la risa de los otros Ravenclaw en la mesa. ¡Qué búho tan inteligente y hermoso! ¿Cómo se llama? Vino una voz desde unos asientos más allá. Girando su cabeza hacia el orador, sus ojos se abrieron momentáneamente con sorpresa. Era una niña de 14 años con ojos azules y cabello largo plateado. Aunque todavía era joven, mostró signos de convertirse en una mujer hermosa cuando creciera. Era alguien a quien nunca había esperado ver en Hogwarts en su primer año. Fleur. ¿Qué diablos está haciendo en Hogwarts ahora? Se suponía que no estaría aquí hasta mi cuarto año. ¿Es esta otra anomalía de este mundo? A pesar de la avalancha de pensamientos y teorías en su mente, aparte del destello inicial de sorpresa, solo sonrió con genuino orgullo por su búho. Su nombre es Hedwig. Es brillante. Dijo, pero luego preguntó, ¿cómo sabías que Hedwig era ella? La niña respondió como si fuera un hecho. De ninguna manera un búho tan hermoso era macho. Él resopló ante su razonamiento pero no continuó conversando con ella. Ella era una niña de 14 años y él era un tipo de mediana edad atrapado en el cuerpo de un niño prepúber. No tenían nada en común. Habían pasado casi 2 meses desde el inicio del semestre y Halloween estaba a la vuelta de la esquina. Habiendo terminado de escribir su ensayo de transformaciones, Harry tomó su mochila y salió de la biblioteca. Esto es tan aburrido. Quería arrancarse el pelo de la frustración. Transfigurar fósforos en agujas, lanzar el encantamiento de levitación, enumerar hechizos menores y sus movimientos de varita en la clase de Hada, y aprender a cortar ingredientes y remover un caldero, era similar a un estudiante de secundaria que regresa a la escuela primaria para aprender la tabla de multiplicar. No hace falta decir que estaba superando cualquier cosa que los profesores le lanzaran. Fue el primero en dominar cualquier hechizo en clase y aunque no levantó la mano para responder preguntas al azar, siempre que un profesor le preguntaba algo, siempre daba la respuesta correcta. A los ojos de los profesores, era un genio pocas veces visto, bueno en todo. Incluso el profesor de pociones no pudo encontrar ningún defecto en él. Severus Snape había intentado varias veces atraparlo desprevenido con preguntas complicadas en las primeras 3 semanas de clases, pero como Harry había respondido a cada una de ellas perfectamente y no se esforzaba por provocar su ira, Snape dejó de enemistarse con él y simplemente lo trató. Él como trataba a otros estudiantes que no estaban en su casa. Harry no sabía la razón por la que el maestro de pociones de repente se había rendido a hacerle la vida difícil, pero no miraba a un caballo de regalo en la boca. En primer lugar, ni siquiera sabía si el Snape de este mundo tenía el mismo pasado y odio por su padre que el de su vida anterior. No puedo hacer ninguna suposición. Muchas cosas eran diferentes en este mundo.
Él no era el niño que vivió, Sirius no era su padrino, ni estaba en Azkaban. Por alguna razón Fleur de la Cour estaba estudiando en Hogwarts desde el primer año en lugar de Beaux Batons, y Neville Longbottom era completamente diferente del tímido y niño propenso a los accidentes que solía conocer. Parecía que tener padres que lo apoyaban en su vida lo había convertido en una persona completamente diferente. Estaba a medio camino de la torre de Ravenclaw cuando los gritos de un grupo de chicos llegaron a sus oídos. Esos mocosos están llenos de energía. Peleando y peleando todos los días. Pensó y se rió entre dientes. Si había algo que encontraba entretenido en la escuela, era ver a Neville Longbottom y su grupo peleando contra Draco Malfoy y su grupo. Lanzándose un hechizo de desilusión sobre sí mismo, fue a espiar su altercado. Estaba lleno de anticipación por ver qué lado ganaría antes de que los retratos en las paredes alertaran a un prefecto o un profesor para que viniera y los detuviera. Vas a pagar por ello, Malfoy. Te voy a dar una lección por insultar a mis amigos. El joven Neville gritó y sacó su varita con enojo. El chico en cuestión se burló sin sentirse impresionado. Dime, Longbottom, ¿cómo es que tu familia no se ha extinguido todavía? ¿Qué, con cómo estás recogiendo toda la basura que encuentras? Primero un traidor de sangre y ahora incluso te has enganchado con una sangre sucia. Junto a Neville, Hermione Granger y Ron Weasley se pusieron lívidos. Flipendo. Gritó el chico pelirrojo y el chico rubio de Slytherin fue lanzado hacia atrás e hizo varias volteretas en el aire antes de finalmente aterrizar dolorosamente en el suelo. Crabbe y Goyle, amigos de Draco Malfoy, también les apuntaron con sus varitas para hechizarlos. Everte Statum. Gritó Crabbe. Ron fue derribado más de 5 metros y se deslizó por el suelo 10 metros más antes de que su cuerpo finalmente se detuviera. Goyle también estaba a punto de lanzar su propio hechizo, pero Neville actuó mucho más rápido que él. Petrificus Totalus. Goyle terminó cayendo al suelo rígido como un saco de patatas. Al ver a su compañero derrotado así, Crabbe perdió el sentido de la razón y, olvidándose de que era un mago, corrió como una excavadora hacia Neville en lugar de lanzar otro hechizo, más decidido a golpearlo con sus golpes. Pero Trip Hinks de la chica de cabello castaño hizo que el corpulento niño de primer año cayera de bruces. Harry se rió entre dientes. Eso es 2-1 para los Gryffindors. Los dos grupos enemigos habían apuntado sus varitas entre sí 3 veces desde el comienzo del año y tenían discusiones verbales a diario. Para él, escuchar a los niños gritarse insultos tontos era un entretenimiento de primer nivel. También fui así de tonto y de aspecto tan tonto en el pasado. Ahora veo por qué Dumbledore nunca se ha tomado en serio las amenazas de Draco a su vida. Maullar se escuchó un maullido espeluznante y los de primer año de Gryffindor que aún estaban de pie se pusieron rígidos. Mierda, es la señora Norris. Neville, Hermione, corran. Dijo Ron y echó a correr. Neville se apresuró a alcanzarlo y los dos chicos corrieron lo más rápido que pudieron. Date prisa, Hermione. Neville gritó por encima del hombro. La niña en cuestión se mordió el labio inferior, con una expresión incierta en su rostro. Sin embargo, no dudó por mucho más y se acercó a Goyle, que estaba paralizado en el suelo por la maldición de cuerpo completo de Neville. Finite incantatem. Gritó y la maldición sobre el chico de Slytherin se levantó. Date prisa y corre. Filch estará aquí en cualquier momento. Dijo y sin esperar a que el chico respondiera, también corrió tras sus amigos. Harry miró asombrado por el gesto de bondad de la joven Hermione. No esperaba que ella tomara la iniciativa de ayudar a los Slytherin. No obstante, tampoco podía permitirse perder más tiempo, ya que su encantamiento de desilusión no era una invisibilidad perfecta. Se arriesgaría a que lo descubrieran si alguien lo miraba con atención. Mientras subía una gran escalera móvil desde el segundo piso directamente al cuarto piso, un grito horrible lo sobresaltó tanto que perdió el equilibrio y tropezó. Casi dio un mordisco a los escalones de granito. El grito había venido del pasillo prohibido del tercer piso. Aunque habían pasado casi 30 años, Harry nunca olvidaría, mientras viviera, el susto que había tenido cuando vio a Fluffy, un enorme perro de 3 cabezas por primera vez. ¿Debería ir a ver qué pasó? ¿O simplemente te vas y finges que no escuché nada? Estaba destrozado. Por un lado, su cosa de salvar a la gente nunca había desaparecido realmente, incluso después de décadas de guerra en su vida anterior. Siempre ayudaría a alguien si pudiera. Pero en la otra mano, juré que no me involucraré con Voldemort en esta vida también.
No quería volver a verse envuelto en otra guerra. 3 guerras mágicas en su vida anterior habían sido más que suficientes. Una vez cargué con mi cruz. Es el turno de Neville de llevar el suyo. Ahora es el elegido. En esta nueva vida, quería ser solo Harry. A pesar de sus pensamientos contradictorios, su cuerpo automáticamente hizo los movimientos como si tuviera una mente propia. Lanzó un encantamiento de desilusión sobre sí mismo una vez más y dejó la escalera cuando llegó al tercer piso. Solo unos segundos después de que puso un pie en el tercer piso, escuchó una serie rápida de pasos y alguien pasó corriendo a su lado tan cerca que casi rozaron su hombro. Se dio la vuelta abruptamente pero no pudo ver nada. Una capa de invisibilidad. Aunque no sabía quién era el que había pasado corriendo junto a él bajo su capa de invisibilidad, un aroma fresco y elegante llegó a su nariz. Era débil, pero estaba seguro de ello. Es una chica. La variable inesperada lo convenció de no intentar ser un héroe y decidió escabullirse en lugar de comprobar la situación con sus propios ojos. Ese grito. Mierda, ¿ella mató a alguien? Harry tomó una decisión. Corrió hacia la torre de Ravenclaw sin mirar atrás. Al día siguiente, en el desayuno, Harry todavía estaba pensando en lo que sucedió el día anterior, en el grito que escuchó desde el pasillo del tercer piso. Si alguien realmente muere, Dumbledore no podrá encubrirlo. Fue cuando la mayoría de los asientos en las mesas estaban llenos que el director se puso de pie y chocó una cucharadita contra un vaso. El gran comedor se calmó rápidamente, todos mirando a Dumbledore y preguntándose para qué era el rostro serio y serio. Es con mi más profundo pesar que tengo que informarles que nuestro profesor de pociones ha renunciado repentinamente a su puesto debido a una oportunidad de negocio muy lucrativa que se le presentó. Tal como están las cosas, la clase de pociones será cancelada hasta que encuentre un reemplazo para él. Harry estudió intensamente el rostro del viejo director. Un legilimens altamente logrado como él no necesariamente necesitaba invadir la mente de alguien para entender lo que estaba pensando. Él está mintiendo, podía decir con solo mirar la expresión facial de Dumbledore que estaba mintiendo. Cuando 3/4 partes del alumnado presente en el gran comedor estallaron sin reservas en aplausos atronadores, celebrando el repentino retiro de Severus Snape, el viejo mago parecía que acababa de morder un limón. Infierno sangriento. Una palabrota salió de su boca cuando notó que la profesora McGonagall y la profesora Flitwick también parecían angustiados. Alguien realmente mató a Snape. Infierno sangriento. Se repitió a sí mismo, esa chica definitivamente estaba involucrada en eso de alguna manera. Casi se echó a reír a carcajadas. Se había estado quejando de que sus primeros 2 meses de escuela habían sido terriblemente aburridos. Parecía que algún poder superior lo había escuchado y le había dado un proyecto favorito en el que trabajar. Harry ni siquiera intentó fingir que no estaba interesado. Se moría de curiosidad por descubrir la verdad, por ver quién fue el que mató a Severus Snape. Capítulo 3, Halloween, y acción mapa de merodeadores. Acción el mapa de James Potter. Acción mapa de Bronx. Harry había lanzado el hechizo de invocación varias veces alrededor de los gemelos Weasley durante los últimos días y ahora lo estaba lanzando cerca de la entrada de la sala común de Gryffindor también, pero fue en vano. Parece que el mapa no existe en este mundo. No estaba tan sorprendido. Desde que se enteró de que él no era el elegido y que Sirius Black había terminado en la casa Slytherin y que no era su padrino, Harry se había resuelto a no asumir nunca sin verificar para estar seguro de que alguien o algo sería como en su vida anterior. Mi conocimiento del futuro significa muy poco. De hecho, podría resultar peligroso. La mala información es peor que la falta de información. A pesar de ese pensamiento, Harry sonrió mientras se dirigía hacia la torre de Ravenclaw. En cierto modo, conocer un futuro que puede llegar o no puede ser más desafiante que no saber nada en absoluto. Interesante. Ha pasado aproximadamente 1 mes y 3 semanas desde que comenzó el nuevo año y las cosas han sido muy aburridas para él. Nada en la clase requería ningún esfuerzo de él, era demasiado joven para jugar Quidditch, y el resto de los estudiantes eran simplemente demasiado jóvenes para que él se hiciera amigo de ellos. Estaba extremadamente aburrido. Sin embargo, parecía que las cosas estaban mejorando últimamente. El inesperado asesinato de Severus Snape ciertamente había condimentado un poco las cosas, lo que confirmó aún más a Harry lo diferente que era este mundo en comparación con el suyo. También hay un asesino suelto. Caminaba con un salto en su paso mientras pensaba en eso.
Fue lo más emocionante que sucedió desde que se reencarnó. Pero, ¿cómo voy a encontrarla? Todo lo que sé es que es una niña y que usaba un perfume que olía a primavera, fresco. Pero actualmente hay más de 500 estudiantes en la escuela y aproximadamente la mitad de ellos son niñas. No puedo andar olfateando a las niñas como un pervertido trastornado ahora, ¿verdad? En primer lugar, eso es lo que lo había empujado a tratar de obtener el mapa de los merodeadores. Revisarlo regularmente y ver qué estudiantes actuaban de manera extraña yendo a lugares donde se suponía que no debían hacerlo o deambulando por los pasillos después del toque de queda. Pero ese plan se fue por la ventana. Ve pensando en el asesino del profesor de pociones, Harry llegó a la torre de Ravenclaw sin notar el paso del tiempo. Cuando llegó allí, vio a 3 niños de primer año parados frente a la entrada de la sala común de Ravenclaw. Estaban maldiciendo algo feroz. No son las palabras que uno esperaría escuchar de la boca de un niño de 11 años. Este maldito pico de águila, maldita sea. Déjame ir, Michael, haré pedazos esta desagradable puerta, créeme. Uno de los chicos, uno de pelo rubio, gritó indignado. Merlín, cálmate, es solo una puerta. El chico de cabello negro que lo estaba reteniendo trató de razonar con él. Cierra la boca por el amor de Dios. Estoy tratando de pensar. El tercer chico les gritó a los otros dos irritados también. Algunos piensan eso. Hemos estado aquí durante 40 minutos. ¿Cómo diablos nadie ha entrado o salido de la sala común durante tanto tiempo? El chico de cabello rubio volvió a gritar. El trío de Ravenclaw de primer año fueron Anthony Goldstein, el rubio, Michael Corner, el de cabello negro, y Terry Bott, el que estaba tratando de pensar. Los estudiantes de primer año de Ravenclaw amenazaron airadamente con volar la puerta después de verse obligados a esperar en la entrada durante 40 minutos. No era una vista inusual en absoluto. A diferencia de las otras 3 casas de la escuela, la entrada a la sala común de Ravenclaw no requería contraseña. En cambio, había que adivinar la respuesta a un acertijo. Para las mentes jóvenes y sin entrenamiento, algunos acertijos pueden ser muy difíciles de resolver. ¿Qué pasa con Anthony, que se retorció las bolas? Harry dijo y se rió entre dientes. Pero los 3 chicos parecían estar a punto de llorar de felicidad al verlo. Harry. Gritaron y se apresuraron hacia él para darle un abrazo grupal. Nuestro Salvador. Merlín el tercero. ¿Quién es Merlín el segundo? Preguntó Harry mientras luchaba por mantener alejados a los 3 chicos. Dumbledore, por supuesto. Y tú eres el tercero. ¿Te he dicho cuánto te amo? ¿Por qué estás siendo repugnante? Maldita sea, deja de abrazarme. Gritó mientras empujaba la cabeza de Terry con ambas manos. Todos terminaron riendo. ¿Están todos atrapados por el acertijo de nuevo? Dijo en tono de burla, haciéndolos mirarlo con resentimiento. El acertijo esta vez es realmente difícil. Michael dijo con voz quejumbrosa. ¿Quién diablos pensó que esto era una buena idea? Perdimos casi 1 hora. Anthony también se quejó, exagerando un poco la cantidad de tiempo que han estado parados frente a la entrada. Rowena Ravenclaw lo hizo. Y es tu culpa por elegir la casa de los sabios. Dijo Harry. Antes de que los otros 3 comenzaran a quejarse de nuevo, se dirigió a la puerta y golpeó la aldaba de bronce con forma de águila. El pico del águila se abrió y sonó una voz melodiosa. Solo un color, pero no un tamaño, atascado en la parte inferior, pero vuela fácilmente. Presente al sol, pero no bajo la lluvia, sin hacer daño y sin sentir dolor. ¿Qué es? No estabas mintiendo. Esto es un poco difícil. Harry murmuró cuando escuchó el acertijo. Pensó durante un rato en varias posibles respuestas. Fueron el primer y tercer versículo del acertijo los que le ayudaron a adivinar la respuesta. Una sombra. Dijo y la voz proveniente del águila de bronce respondió. Correcto. Después de entrar en la sala común, Anthony cerró la puerta con fuerza y soltó otra serie de malas palabras. Calla, pequeños runs. Un estudiante mayor los reprendió. Era casi el toque de queda y la sala común de Ravenclaw estaba llena de estudiantes. Era una gran sala circular con ventanas anchas y arqueadas y un techo alto y abovedado pintado como un cielo nocturno de un azul profundo con innumerables estrellas doradas. La alfombra del suelo, los sofás, las sillas e incluso las mesas también eran de varios tonos de azul. Las estanterías que cubrían las paredes de la sala circular la hacían parecer una mini biblioteca.
A pesar de que no estaba menos concurrida que la sala común de Gryffindor, la sala común de Ravenclaw estaba mayormente en silencio. No había gente jugando a Exploding Snap, ni gemelos Weasley haciendo bromas en primer y segundo año, ni Perky Weasley para gritarles a otros estudiantes por romper las reglas. Todos estaban leyendo un libro, jugando al ajedrez, haciendo sus deberes u otras actividades que no molestaban a los que los rodeaban. No era que la casa de Ravenclaw no tuviera gente más salvaje y bulliciosa también, sino que esas personas mantenían sus payasadas en su propio dormitorio o fuera de la torre de Ravenclaw. Pasó junto a la estatua de Rowena Ravenclaw y subió las escaleras hasta su dormitorio. El dormitorio de los chicos de primer año era bastante espacioso, lo que indica que se había construido originalmente pensando en más ocupantes. El cuerpo estudiantil de Hogwarts estaba en su punto más bajo, culminando con el año de Harry cuando había menos de 50 nuevos estudiantes. Todo se debió a la guerra de hace una década. Pero Harry no pensó en eso. Cuando se quedó dormido, su mente todavía estaba llena de pensamientos sobre cómo descubrir la identidad del asesino. B fue a Jowen. Un sentimiento de nostalgia lo invadió cuando salió de la sala común de Ravenclaw y un delicioso olor a calabaza horneada llenó los pasillos. Para bien o para mal, su primera Jowen en Hogwarts había sido el más memorable. Había marcado el comienzo de una larga serie de aventuras y situaciones que amenazaban su vida. Fue el día en que Harry hizo a su amiga más leal en la vida anterior, Hermione Granger. Ella no es la Hermione que conozco, se recordó a sí mismo. E incluso si ella fuera la misma Hermione, ¿qué amistad podría tener alguien de su edad con una chica 30 años menor que él? Sin embargo, es poco probable que esté en peligro este año. Neville es un buen amigo para ella, probablemente mejor que yo. Se lo admitió a sí mismo. No tendrá ningún motivo para ir a llorar sola en un baño. Sin embargo, incluso si ella era una persona diferente, Harry no quería verla lastimada o peor aún, morir. Mantuvo un ojo en Hermione y prestó mucha atención a sus interacciones con sus amigos durante la clase de encantamientos ese día. Ron y ella todavía no se llevaban bien, como en sus recuerdos, pero esta vez ella se asoció con Neville Longbottom, quien, a diferencia de la vida pasada de Harry, era un estudiante bastante decente, por encima del promedio. Junto con Hermione, consiguieron que su pluma flotara en el aula en poco tiempo. En contraste, Ron Weasley se había asociado con otro chico de su casa, Seamus Finnegan. Cuando vio a los dos chicos haciendo equipo, Harry soltó una carcajada no tan tranquila. Esa es una receta para la destrucción. Fiel a su predicción, unos segundos después, una explosión sorprendió a todos en el aula. La pluma de Ron y Seamus se había convertido en cenizas, sus rostros se volvieron negros y sus cejas se quemaron. Ve cómo eres siempre el primero en cada clase, amigo, nunca te vi estudiar. Anthony Goldstein gimió mientras se dejaba caer sobre la mesa en el asiento frente a Harry, en el gran comedor. SHH, no molestes a nuestro genio residente, sus pensamientos están mucho más allá de nuestra comprensión, dijo Terry, haciendo que Anthony y Michael se rieran. Harry finalmente dejó de mirar fijamente a la mesa de Gryffindor, había estado mirando a Hermione para asegurarse de que estaba en el gran comedor, y los miró molesto. Los tres chicos parecían haberle tomado simpatía. Harry sabía que a nadie le gustaba un sabelotodo que siempre corrigiera a alguien cuando cometía un error, lo había aprendido del ejemplo negativo de Hermione en el pasado, así que se había reservado sus pensamientos cuando la gente no le pedía ayuda. Sin embargo, rápidamente se había hecho conocido como el mejor estudiante de su año y sus compañeros de casa comenzaron a pedirle ayuda en varios asuntos. No los ahuyentó. Cuando los niños vinieron a pedirle ayuda, Harry se sintió, y actuó, casi como un maestro en lugar de un compañero de clase. Su amabilidad rápidamente lo hizo muy popular entre los Ravenclaws de primer año. Hoy en día, incluso si intentaba sentarse y comer solo en la esquina de la mesa, los tres muchachos solían venir a sentarse junto a él, tratando activamente de involucrarlo en sus conversaciones. ¿Has visto a Finnegan? Volvió a volar su pluma. Michael dijo y se rió. Weasley también, parece un gallo calvo ahora. Terry agregó, haciendo que muchos de los estudiantes que estaban sentados cerca de ellos comenzaran a reír. Harry había estado tan preocupado fingiendo que estaba prestando atención a los chicos y secretamente mirando a Hermione en la mesa de Gryffindor que no se había dado cuenta de que faltaban algunos estudiantes muy llamativos en las mesas de Ravenclaw y Slytherin. Si fuera otro día, no valdría la pena pensarlo dos veces, pero hoy era la fiesta de Halloween.
Nadie se perdería una ocasión tan especial sin una buena razón. Oye, ¿qué pasa contigo? Estás comiendo como si no hubieras visto comida en días. Anthony se rió, pero Harry siguió cavando con una velocidad que uno pensaría que estaba en un concurso de comidas. Si este Kirrell se parece en algo al de mi pasado, seguramente hará algo. Él pensó. Harry acababa de terminar de comer el primer plato cuando las grandes puertas de madera del gran comedor se abrieron con un estruendo y Quirinus Kirrell se apresuró a entrar, con el rostro pálido por el pánico. Troll, en las mazmorras, pensó que debería saber. Gritando esas palabras, el profesor de defensa contra las artes oscuras se desmayó dramáticamente frente a la mesa de los profesores. Guiados por un fantasma, Minerva McGonagall y Filius Flitwick corrieron lo más rápido que pudieron por el pasillo que conducía a las mazmorras. Cuando el grito aterrorizado de un niño y un rugido enojado llegó a sus oídos, el pequeño maestro de encantamientos parecía como si hubiera recibido un segundo aire porque comenzó a correr tan rápido que sus cortas piernas parecían un borrón. El profesor Flitwick irrumpió por la puerta, en el baño, su varita desenvainada y lista para disparar un hechizo en cualquier momento. Sin embargo, llegó un poco tarde. La sangre fresca fluyó y se acumuló en el piso del baño. Venía del cuerpo sin vida de un niño de primer año. La mitad de su cráneo había sido destrozada por el gigantesco garrote del troll. Estaba casi irreconocible, pero ese año no había muchos estudiantes de primer año. La corbata verde y plateada del niño y su cabello rubio platino delataban su identidad. Fue Draco Malfoy. La rabia llenó los ojos de la profesora McGonagall. Una lanza de hierro de 20 pies de largo tan gruesa como el antebrazo de un hombre fue conjurada de la nada y con un movimiento de su muñeca, la lanza grande apuñaló la cabeza del troll y atravesó su grueso hueso del cráneo como si fuera papel, empalándolo en el pared. El troll había sido tratado fácilmente, pero no habían sido lo suficientemente rápidos para salvar al chico de Slytherin. Matar a la criatura no lo devolvería. Draco Malfoy estaba muerto. Está escuchando esta novela gracias a El Catcher Audionovelas. Si la está escuchando en otro canal es porque la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 4, Halloween, y, era 2004. O mejor dicho, era la última noche de 2004. En unos minutos, sería un año nuevo, 2005. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Salud! Casi 50 personas levantaron sus copas en el aire y brindaron. Era la fiesta de Año Nuevo y la mayoría de los asistentes eran jugadores de Puddlemore United y otros miembros del club. Todos estaban de muy buen humor mientras bebían alcohol al contenido de su corazón y la pista de baile estaba abarrotada. Se estaban divirtiendo mucho. Tranquilo con el whisky de fuego, Potter, no podrás ver los fuegos artificiales de Año Nuevo a este ritmo. Vino un fuerte grito desde el escenario frente a la pista de baile. Un hombre alto y bien formado, de cabello castaño, de unos 30 años, subió al escenario y ahuyentó a los cantantes que el equipo había contratado para esa ocasión. No era otro que Oliver Wood, el guardián del equipo titular de Puddlemore United. Fue Oliver Wood quien introdujo a Harry Potter en el mundo del Quidditch, en el equipo de Gryffindor, y luego también en su primer equipo profesional. Con la música deteniéndose, las parejas de baile también se detuvieron y se volvieron para mirar a la persona en cuestión. Un Harry Potter de 24 años estaba sentado en una mesa y bebiendo un vaso de whisky de fuego solo. Tenía una estatura promedio y un poco delgado, lo que funcionaba bien para su posición como buscador, pero nadie se atrevería a subestimarlo, el vencedor de Voldemort. De hecho, era el centro de atención donde quiera que fuera. Antes de que todos nos emborrachemos, quiero decir algunas palabras. Puddlemore United es genial. Un coro de vítores y silbidos vino de la multitud. Hemos ganado el campeonato durante 5 años seguidos. Hagámoslo de nuevo el año que viene. Otro aplauso estruendoso vino de la gente de abajo. Somos un gran equipo, pero nada de esto hubiera sido posible sin Harry Potter, el buscador invicto. Por lo tanto, démosle un aplauso a Harry. Todos aplaudieron y vitorearon en voz alta, pero él no parecía lo suficientemente feliz con su entusiasmo. Vamos, gente, un poco más de aprecio aquí. Hagan algo de ruido. Gritó y movió las manos animadamente. La multitud estalló en vítores aún más fuertes y muchos comenzaron a reír. Oliver Wood era bastante infame por su fanatismo cuando se trataba de Quidditch. Para él, Harry Potter era un héroe más por el papel que tuvo en Puddlemore United ganando 5 campeonatos e Inglaterra ganando la Copa del Mundo que por su hazaña de matar al Señor Oscuro.
Pero cuando Oliver Wood intentó hablar un poco más, fue arrojado del escenario por cortesía de una patada en el trasero. Sí, sí, todos sabemos que Puddlemore es el mejor. Todos sabemos que Potter es genial y todo eso también. Pero estamos aquí para beber, no para escuchar tus discursos borrachos, Wood. La voz del capitán del equipo sonó fuerte después de que él pateó al guardián del escenario, provocando la risa de las otras personas. Los miembros de la banda volvieron a ocupar sus posiciones en el escenario y empezaron a actuar de nuevo, para alivio de Harry. No es que fuera un gran fanático de la música fuerte que resuena en sus oídos, sino que preferiría no interactuar demasiado con otras personas esa noche. Estaba allí solo para emborracharse. Tal vez no debería haber venido a esta fiesta. Pensó con una mueca. Todos están en la madriguera ahora, celebrando, todos se han establecido, se han casado e incluso han tenido algunos hijos. Soy el único que sigue viviendo como un vagabundo. Ese pensamiento le hizo suspirar. Su relación con Hindi no había funcionado. Poco después de la guerra, los dos fueron contratados por dos equipos de Quidditch opuestos. Ahora, Harry jugaba para Puddlemore United mientras Hindi jugaba para Oleander Pies. Vivieron en diferentes partes del país con sus respectivos equipos. La distancia y la falta de tiempo de calidad que pasaron juntos como pareja había sido un factor importante que los llevó a romper, pero Harry tampoco podía negar que además de su pasión por el Quidditch, los dos tenían personalidades muy diferentes. No había rencor entre los dos, era una decisión que habían tomado juntos. Ron y Hermione están casados, Ginny ahora está comprometida con Dean, Billy y Fleur tienen un hijo, diablos, George se casó, e incluso ese Ponce, Perky, ha encontrado a alguien también. Esta vez, todos los Weasley se habían reunido para el año nuevo en la madriguera. Incluso Charlie se había tomado un tiempo libre y regresó de Rumanía. Naturalmente, Harry también había sido invitado, pero sabía que era mejor no aceptarlos. Sentirse solo entre amigos sería incluso peor que sentirse solo entre extraños. Pensó con una risa mental. Después de que él y Ginny rompieron, Harry y los Weasley comenzaron a separarse lentamente. Simplemente no era agradable para él ir a la madriguera y cenar con ellos mientras su examante se sentaba a la mesa, justo a su lado. Las miradas que les lanzaba el resto de la familia tampoco eran cómodas. A medida que pasaban los años, sus visitas a los Weasley se volvieron más raras, hasta que Ginny y Dean anunciaron su compromiso, un momento a partir del cual sus visitas se detuvieron por completo. «Anímate, amigo, ¿qué te pasa? Es año nuevo», dijo uno de sus compañeros y le dio una palmada en el hombro. Pero no esperó una respuesta. Rápidamente se fue, dirigiéndose directamente hacia una chica que estaba lanzando miradas sugerentes a la mesa de Harry. Harry se rió entre dientes ante el entusiasmo de su compañero de equipo por ligar con alguien. Por costumbre, miró su reloj de pulsera. La rama que indicaba los minutos se movió casualmente en ese momento el 12. Era un año nuevo. Exactamente a las 12 en punto, de la nada, un dolor intenso casi le hace perder el conocimiento. Era como si de repente alguien le hubiera abierto la frente con un hacha. Se puso de pie con los pies temblorosos, tanto por su embriaguez como por el terrible dolor de cabeza. La música fuerte, la penumbra y las luces parpadeantes de la discoteca hicieron que nadie se diera cuenta de su extraño comportamiento. En el momento en que salió del salón principal, se derrumbó en el pasillo exterior, de rodillas, con ambas manos presionando con fuerza en la frente. No entendía por qué su cicatriz de repente comenzó a doler tanto. No había sentido ningún dolor desde que Voldemort murió en Hogwarts, 6 años antes. Su vista se nubló y una visión apareció en su mente. Un gran grupo de personas vestidas con túnicas negras y con máscaras de calaveras rodearon una casa de forma extraña. Fue la madriguera. «Matarlos a todos», ordenó una voz fría. A esa orden, las más de 40 personas enmascaradas con calaveras levantaron sus varitas y apuntaron a la casa. Como uno, estallaron más de 40 rayos de fuego. Con toda la fuerza mental y la fuerza de voluntad que pudo reunir, Harry se sacudió fuera de la visión. Su cabeza latía con fuerza y su corazón latía como si fuera a estallar en su pecho. «Esto no puede ser», dijo con incredulidad y miedo. Por un momento, no pudo entender cómo era posible que hubiera tenido esa visión. La única explicación razonable era que Voldemort ya no estaba muerto. Que el Señor Oscuro había regresado. Pero Dumbledore dijo que se suponía que estaba muerto para siempre. Pensó desesperado.
La similitud entre esta visión y lo que sucedió en su quinto año no le pasó desapercibida. Voldemort lo había atraído una vez al Ministerio de Magia mostrándole imágenes de Sirius, capturado y sufriendo en sus manos. Sabía que podía ser una trampa, pero también existía la posibilidad de que fuera legítima, como cuando salvó la vida del señor Weasley después del ataque de Nagini. Se puso de pie con dificultad apoyándose contra la pared. Tomando su varita, cerró los ojos y se concentró, tratando de aparecerse en la madriguera. Pero todo lo que logró hacer fue girar en su lugar, perder el equilibrio y caer al suelo. Estaba demasiado borracho para aparecer, no podía concentrarse. No se rindió. Lo intentó de nuevo y esta vez lo consiguió. Con un fuerte estallido, se apareció en el borde del lago cerca de la madriguera. Era medianoche y no había faroles por ningún lado. Pero no estaba oscuro, la demolida madriguera estaba en llamas. Sobre la casa en ruinas, una calavera verde con una serpiente saliendo de su boca brillaba intensamente. Fue la marca tenebrosa. 6 años después de su derrota, Voldemort volvió a la vida y Harry había llegado demasiado tarde para salvar a los Weasley de su ira. Ron y Hermione, Arthur y Molly, Ginny y Dean, George y Angelina, Charlie, Perky y su esposa, y Bill, Fleur y su hijo, todos estaban muertos. De regreso al presente, Harry se despertó sobresaltado. Tío. Se sentó y se secó la frente sudorosa con la manga de la blusa del pijama. No había tenido una pesadilla en más de una década. Después de la muerte de los Weasley en 2005, había estudiado seriamente oclumancia para aprender a proteger su mente de Voldemort. Además, después de más de 15 años, había aceptado lo sucedido. Había dejado de culparse a sí mismo y siguió adelante. Pubertad sangrienta. Aunque su mente era la de un adulto, su cuerpo seguía siendo el de un niño de 11 años. Su anterior oclumancia infalible no funcionó tan bien como antes debido a las hormonas de su cuerpo. Las sustancias secretadas por el cuerpo influyen en su cerebro, su proceso de pensamiento, sus sueños, etc. Agregando a eso el hecho de que había estado prestando mucha atención a Hermione todo el día para asegurarse de que el troll no la matara, había hecho que su defensa mental fallara. De pie, se quitó el pijama sudado y se puso ropa de día, su chaqueta, un sombrero y un par de guantes de cuero. Fue a su baúl y golpeó con la punta de su varita 2 veces en una cerradura y 4 veces en la otra antes de lanzar un encantamiento de desbloqueo mental. Luego, agarró su Nimbus 2000 desde adentro. Un encantamiento silenciador se aseguró de que las bisagras de la ventana no chirriaran. Después de lanzar una última mirada a sus compañeros de dormitorio y ver que estaban todos dormidos, montó su escoba y salió volando por la ventana. Una vez que estuvo fuera, un simple movimiento de su varita hizo que la ventana se cerrara tras él. Era la noche de Halloween, pasada la medianoche. El aire era frío y húmedo, no precisamente las mejores condiciones para volar. Pero no le importaba el frío porque lo revitalizaba y le aclaraba la cabeza confusa. Respiró profundamente y exhaló lentamente, feliz, mientras giraba lentamente alrededor del gran castillo. Le encantaba volar. Ni siquiera 3 guerras mágicas habían logrado frenar su pasión por volar. No puedo esperar al próximo año. No puedo esperar a crecer. Se rió entre dientes ante ese pensamiento porque sonaba exactamente como lo que diría un niño de 11 años. Pero realmente quería ser un poco mayor, que le permitieran jugar Quidditch de nuevo. Para no tener que escabullirse en medio de la noche para volar en su escoba. A los estudiantes de primer año no se les permitía tener una escoba en Hogwarts y solo podían volar durante las clases impartidas por Madame Och. Era una regla razonable, establecida para evitar que ocurrieran accidentes porque muchos de los primeros años todavía tenían dificultades para controlar su magia. No obstante, Harry había comprado una Nimbus 2000 y la había introducido de contrabando en la escuela en secreto. Ni siquiera sus compañeros de dormitorio lo sabían. Mientras volaba sobre los terrenos de Hogwarts, notó a un grupo de 7 personas caminando hacia el castillo. 4 de ellos tenían sus varitas levantadas por encima de sus cabezas, iluminando el camino con el encanto lumos activo en la punta de sus varitas. Protegido por la oscuridad de la noche y debido a la altura a la que volaba, a Harry no le preocupaba que lo notaran, pero aún así se lanzó un encantamiento de desilusión, por si acaso. Cuando voló más cerca, reconoció la identidad de las 7 personas. Los 4 que lideraban el camino con sus varitas llevaban gabardinas y tenían un aire de vigilancia sobre ellos. ¿Aurores? ¿Qué están haciendo aquí en medio de la noche? ¿Están aquí por el troll?
Cuando sus ojos se movieron hacia las otras 3 personas, se sorprendió. Incluso a la pálida luz de las varitas, el largo cabello rubio platino de Lucius Malfoy era inconfundible. La mujer de mediana edad que caminaba a su lado también era fácil de reconocer. Era su esposa, Narcisa Malfoy. En cuanto al último, era un hombre bajo y regordete, con un bombín verde brillante. A pesar de que habían pasado más de 20 años desde la última vez que Harry vio a Cornelius Fudge, no lo había olvidado y cuánto daño y muerte había causado su cobardía y hambre de poder político en Gran Bretaña en su 5.º año de escuela. ¿Por qué están todos aquí? No pudo evitar preguntarse de nuevo. No hay forma de que el propio ministro de magia y los altivos Malfoy vengan a Hogwarts con un equipo de aurores a cuestas, en medio de la noche, sin ninguna razón. ¿Alguien realmente murió? Dada la situación, un troll andaba suelto en una escuela de niños, no era una idea descabellada, especialmente porque sabía que en su vida pasada, Hermione habría sido asesinada por el troll si no hubiera sido por él y Ron. Pero cuando se preguntó quién había muerto esta vez, sus ojos se posaron en la mujer rubia junto a Lucius Malfoy. Si hubiera sido un estudiante al azar, Narcisa no habría tenido ninguna razón para acompañarlo en sus tacones altos, a través del barro, en medio de la noche. ¡Caray! ¿Draco murió? Casi se echa a reír, de pura sorpresa ante las situaciones inesperadas que seguían apareciendo. Primero, fue Snape. Ahora, probablemente sea Draco. Cuando las 7 personas llegaron frente a las puertas de Hogwarts, un escalofrío recorrió la espalda de Harry. Era su sexto sentido, una aptitud para sentir la magia, una habilidad que había adquirido y perfeccionado en el transcurso de 3 guerras mágicas en su vida pasada. Sus instintos se habían refinado hasta el punto de que eran tan agudos como los de una bestia salvaje. Alguien acaba de lanzar un hechizo. Magia oscura, aunque no había visto ningún destello de luz, estaba seguro de ello. No todos los hechizos crean efectos visuales cuando se lanzan. Además, como Dumbledore le había dicho una vez, la magia siempre dejaba rastros. Especialmente magia oscura. Después de pasar su vida luchando contra un inmortal señor oscuro, se había convertido en un requisito para él entender y sentir la magia oscura tan bien como sus enemigos, aunque solo fuera para saber cómo combatir contra ella al menos. Fue cuando uno de los aurores golpeó con su puño fuertemente contra las puertas que Lucius Malfoy levantó su varita en la espalda del ministro Fudge, sin ninguna razón. Avada Kedavra. Al escuchar el cántico, los 4 aurores instantáneamente se dieron la vuelta en pánico, solo para ver con horror cómo Cornelius Fudge colapsó en el suelo sin vida, con un destello de luz verde. Si los aurores hubieran estado lo suficientemente tranquilos para mirar a Lucius Malfoy, habrían visto que había una pequeña sonrisa en su rostro, algo completamente antinatural dado que había estado furioso hasta entonces, debido a la muerte de su hijo. Sin embargo, después de presenciar la muerte del líder del gobierno ante sus ojos, ¿quién podría culparlos? Cuando Lucius comenzó a cantar de nuevo, los aurores habían vuelto a sus sentidos. Avada que, se escuchó un sonido perturbador de huesos aplastados en pedazos y sangre y trozos de carne salpicaron por todas partes cuando la maldición reductora de un auror hizo estallar la cabeza de Lucius Malfoy en una pasta sangrienta. Entonces, el grito de terror de Narcisa Malfoy rompió el silencio de la noche. Ve al sentir el pico de magia oscura detrás del grupo de 7 personas y luego al ver a Lucius Malfoy lanzar la maldición asesina sobre el desprevenido ministro, Harry se sorprendió. Independientemente, rápidamente se controló y se alejó con su escoba, de regreso a la torre de Ravenclaw. Sin duda, Dumbledore estaría allí en cuestión de minutos. No quería arriesgarse a que lo encontraran cerca de la escena del crimen. Incluso 20 minutos después de que regresó a su dormitorio y se acostó en su cama, Harry no pudo conciliar el sueño. ¿Qué razón tenía Malfoy para matar a Fudge? ¿No eran mejores amigos? ¿Y por qué hacerlo al aire libre y frente a 4 aurores nada menos? Eso es completamente diferente a él. Lucius Malfoy no era como su hijo inmaduro, impetuoso e impulsivo, ni llevaba el corazón en la manga. Lucius Malfoy era un hombre muy escurridizo y astuto, lo había demostrado a través de sus acciones. Se las había arreglado para trepar desde casi ser arrojado de por vida en Azkaban a convertirse en el consejero más confiable del ministro y también en uno de los gobernadores de Hogwarts. Un hombre de su inteligencia nunca asesinaría al ministro de magia con tantos testigos alrededor. Ese pico de magia oscura que sentí solo unos momentos antes de que Malfoy lanzara Avada Kedavra, Merlín, era la maldición Imperius. Tenía que ser.
Es la única forma en que las acciones de Malfoy tienen sentido. Al llegar a esa conclusión, Harry no pudo reinar en una carcajada. Qué irónico, pensó y se rió. Hace 10 años, Lucius Malfoy había evitado Azkaban al afirmar que había sido Imperius. Esta noche, en realidad fue puesto bajo la maldición Imperius de verdad y obligado a matar al ministro de magia. Los aurores también le volaron la cabeza. Harry rió un poco más ante ese pensamiento. Después de un tiempo, su rostro se arrugó en un pequeño ceño fruncido. Primero, fue Snape. Esta noche, eran Draco, Fudge y Lucius. Si no supiera nada mejor, diría que alguien está limpiando la basura. Ciertamente es algo que haría si este fuera mi mundo y viajara en el tiempo. Pensó descuidadamente. Pero este no era su mundo. Era un mundo alternativo, otra dimensión. Demasiadas cosas eran diferentes y Harry no sabía qué partes de su conocimiento del futuro aún se aplicaban y cuáles eran falsas. Las personas que habían sido mortífagos en su pasado bien podrían ser inocentes en esta vida. Ese fue el caso de Peter Pettigrew de este mundo. Aquí, nunca había traicionado a los Potter. Era un tipo promedio con un trabajo honesto. Trabajaba en el callejón Diagon, en la tienda Magical Menagerie, vendiendo mascotas. Debido a todas estas diferencias y al hecho de que él no era el elegido del que hablaba la profecía, Harry se había prometido a sí mismo que no se involucraría con Voldemort ni nada relacionado con él en esta vida. Era su oportunidad de vivir una vida normal, sin matar, sin estar en medio de la guerra. Ahora que había tenido una segunda oportunidad en la vida, sin cargas que cargar, iba a aprovecharla al máximo. Iba a disfrutar de su vida. ¿No soy yo, quizás, el único? Resopló ante su propia pregunta. Sí, de ninguna manera. Jaja. Como si eso pudiera ser posible. Que yo esté aquí es un milagro en sí mismo. ¿Cuáles son las posibilidades de que haya otro como yo? Pero su burla se detuvo de inmediato cuando el rostro de una niña de 14 años apareció en su mente. Era una chica francesa anormalmente guapa que no debería haber tenido ningún derecho a estudiar en Hogwarts, en Gran Bretaña, un país que no era muy acogedor con los de su clase. Una chica que, en su memoria, no le gustaba Hogwarts y que a menudo se quejaba del frío, el clima, la comida y básicamente todo lo que no era Beaux Batons. Sus ojos se agrandaron. Infierno sangriento. Anne. La línea de tiempo de la vida pasada de Harry Potter. 1995. Torneo de los Tres Magos. La primera resurrección de Voldemort. 1998. Batalla de Hogwarts. Voldemort muere por su propia maldición asesina. Canon hasta este momento, 2002. Harry gana la Copa del Mundo de Quidditch con Inglaterra. 2004. Segunda resurrección de Voldemort. Los Weasley son asesinados. El comienzo de la Segunda Guerra en la que participó Harry. Capítulo 5. Una vez mordido, dos veces tímido. Todo parecía normal cuando Harry fue al gran comedor a desayunar a la mañana siguiente. El salón estaba medio vacío cuando llegó y el director y el subdirector tampoco estaban todavía en la mesa de los profesores. Sus ojos miraron por encima de la mesa de su propia casa, buscando a una chica rubia plateada en particular, pero no pudo encontrarla. En su emoción, Harry se había despertado más temprano de lo habitual esa mañana. Apenas podía esperar a ver qué iba a pasar a continuación. El ministro había sido asesinado y una familia políticamente poderosa como los Malfoy también había sido arruinada, todo en una noche. Solo podía imaginar el impacto del mundo mágico británico una vez que se enteraron. ¿Cómo va a lidiar Dumbledore con esto? Él pensó. Estaba mareado de anticipación. Era como si fuera solo un espectador que estaba viendo una obra de teatro en un teatro. No importa lo que sucediera en el escenario, no afectaría de ninguna manera a la gente en las gradas. En esta vida, Neville es el actor principal en el escenario. Soy un don nadie. Solo soy Harry. Apiló su plato con huevos fritos y tocino crujiente y hurgó en él como si no hubiera comido en días. Una persona normal no habría tenido apetito después de presenciar la muerte violenta de dos personas solo unas horas antes. Pero la muerte se había convertido en una constante en la última mitad de su vida pasada. Si hubiera perdido el apetito cada vez que había visto morir a alguien, no habría sobrevivido ni siquiera a la mitad de la Segunda Guerra, se habría muerto de hambre. Mientras comía felizmente su comida, el gran comedor comenzó a llenarse gradualmente de estudiantes. Los profesores Dumbledore y McGonagall también se habían sentado en la mesa de los profesores. ¿Quirrell también pateó el balde?
Se preguntó después de ver que el asiento del profesor Quirrell estaba vacío. Buenos días, Harry. Michael Corner dijo y se sentó a su lado. Mañana. Terry y Anthony también lo saludaron mientras se sentaban al otro lado de la mesa, frente a Harry y Michael. ¿Crees que atraparon al troll anoche? Preguntó Terry mientras se servía unos sándwiches de jamón y queso. Caramba, un troll. ¿Cómo llegó siquiera a la escuela? Mi mamá no estará feliz. Anthony dijo desanimado. No me sorprendería que me sacara de Hogwarts después de algo como esto. ¿Qué? ¿Solo por un troll? Preguntó Harry. Los tres chicos le lanzaron miradas extrañas. Solo hemos aprendido el encantamiento de levitación de Flitwick y un maleficio de cosquillas de Quirrell hasta ahora. ¿De qué servirían estos contra un troll? ¿O tal vez podríamos vencer a un troll con fósforos y agujas? Nos matarían fácilmente, Anthony dijo. Se supone que Hogwarts es el lugar más seguro de Gran Bretaña, pero un troll se coló así. Su madre quería enviarlo a Ilvermorny, en Estados Unidos, dijo Michael y se rió, haciendo que Anthony le lanzara una mirada mordaz. Cuando los dos chicos comenzaron a discutir, Harry miró su comida perdido en sus pensamientos. Enfrentar situaciones mortales desde los 11 años hasta el día de su muerte había arruinado su sentido del peligro. Si bien para él un troll no era más peligroso que un perro callejero, para los niños normales e incluso para algunos adultos sin experiencia, un encuentro con un troll podría ser fatal. Supongo que ningún padre querría enviar a sus hijos a un lugar que los ponga en peligro de muerte. Pero si su madre está tan preocupada, ¿cómo se quedó en Hogwarts en mi vida pasada hasta el final? Nuestro segundo año fue horrible con la gente petrificada de izquierda de derecha y los dementores invadieron los terrenos durante todo el tercer año, mientras Anthony y Michael todavía estaban intercambiando púas, Harry le preguntó a Terry. ¿Qué puedes decirme sobre esa chica de allí? Dijo y señaló con la cabeza en una dirección particular. ¿Cuál? Preguntó el chico de cabello castaño a cambio, curioso por ver qué chica le había llamado la atención. La rubia, cerca del final de la mesa. Michael dejó de discutir con Anthony por un rato y lo miró con cara de incredulidad. Amigo, ¿hablas en serio? Todos saben quién es, ¿me estás diciendo que no? El rostro confundido de Harry solo funcionó para exasperar al chico de cabello negro. No te preguntaría si lo supiera, ¿verdad? Mintió fácilmente. Terry, Anthony, habla con él. No tiene remedio. Dijo Michael, haciendo reír a sus dos amigos. Tiene razón. Todo el mundo la conoce. Es francesa, de cuarto año. Así que ese es el tipo de chica que te gusta, ¿eh? Terry dijo con una sonrisa. A él le gusta. Anthony cantaba. Terry se inclinó sobre la mesa y dijo en un susurro, con complicidad. Escuché a algunas chicas decir que podría ser parte Bella o algo así porque es demasiado hermosa para ser normal. También vi a Davies pidiéndole que saliera con él en el primer Oxmea de viaje dentro de 2 semanas, pero ella lo rechazó. Vi a una Puff de séptimo año invitándola a salir ayer también. No pierdas tu tiempo, amigo, ella está fuera de nuestra liga. Alguien como ella nunca miraría a los de primer año cuando ella tiene séptimo año invitándola a salir. Mira a Padma en nuestro año, aunque. O esa chica asiática de segundo año. Son lindas como el infierno. Michael dijo y señaló con el dedo a cada chica en la mesa de Ravenclaw. Harry le hizo una mueca de fastidio a Anthony. Había olvidado lo infantiles que podían ser los niños de 11 años. Pero por otro lado, estaba aún más molesto con Michael, que ya estaba pensando en las chicas de esa manera a pesar de su furia. Recordaba vagamente que en su vida pasada, Michael había sido todo un jugador, saliendo con Hindy y Cho, que eran consideradas dos de las chicas más bonitas durante su tiempo en Hogwarts. Parecía que el Michael Corner de este mundo también era bastante precoz. En realidad, ahora que lo pienso, es bastante similar a ti, dijo Terry. ¿Cómo es eso? Preguntó Harry, ahora curioso. Bueno, es una triste y solitaria para empezar, dijo Terry, haciendo que incluso Harry comenzara a reír junto con Michael y Anthony. Ella también es la mejor estudiante de su año. Está tan por delante de todos los demás que Flitwick le ofreció un puesto de aprendiz a fines del año pasado. ¿Ves lo que quiero decir? Nerds tristes y solitarios, los dos. Tienes suerte de que te adoptáramos o estarías trapeando solo en un rincón también, como ella. Un trozo de salchicha voló repentinamente del plato, directo a la fosa nasal izquierda de Terry. El niño gritó y retrocedió sorprendido y disgustado por el aceite y la grasa que le manchaban el interior de la nariz.
¿Qué diablos? Terry farfulló en medio de la risa estruendosa de Anthony y Michael. ¿Cómo hiciste eso? Sí, Harry, ¿cómo hiciste eso? Los otros dos también preguntaron con asombro a través de sus risitas. No habían visto a Harry usar su varita o decirle un encantamiento. ¿Hacer qué? ¿Me viste? Estaba comiendo. Hizo un espectáculo al sacar su varita del bolsillo de su túnica. Mira. Mi varita estuvo aquí todo el tiempo. Los tres chicos de Ravenclaw compartieron una mirada de complicidad, sin comprar su acto inocente en lo más mínimo. Oh, entonces ese trozo de salchicha voló mágicamente por sí solo y se clavó en mi nariz. Terry dijo sarcásticamente mientras se limpiaba la nariz con una servilleta. Si me preguntas, parece un hechizo que esos gemelos Weasley de Gryffindor podrían inventar, dijo Harry con una cara seria. En la mesa de Gryffindor, dos chicos pelirrojos de tercer año estornudaron al mismo tiempo. Gritos de voz vinieron por encima de sus cabezas, deteniendo momentáneamente a los chicos de hacer más preguntas. Un búho nival también voló hacia Harry con un periódico enrollado atado a una de sus piernas. Fue Edwig. La hermosa lechuza se posó suavemente sobre su antebrazo extendido y levantó una de sus piernas para que él desatara la cuerda. Trabajando tan diligentemente desde temprano en la mañana, ¿quién es una buena chica? Eres una buena chica, la más bonita, la chica más buena, le susurró Harry con voz de bebé y Edwig ululó feliz y se acicalaba las plumas con orgullo ante sus elogios. Se rió de la hermosa lechuza y la acarició suavemente en la cabeza con la otra mano. Adelante, toma lo que quieras. Te lo has ganado, dijo y el buonival saltó de su antebrazo a la mesa. Pero cuando agarró un arenque con el pico del plato de Terry, el niño gritó indignado. Oye, me estaba comiendo eso. Edwig le ladró y le lanzó una mirada de suficiencia como diciendo, ¿qué vas a hacer al respecto? Luego, sin dedicarle otra mirada, desgarró el arenque seco y se lo comió en unos pocos bocados. Con un último grito de alegría a Harry, desplegó sus alas y se fue volando. Esa lechuza tuya de veces me asusta con lo inteligente que es, murmuró Terry. Ella es la mejor lechuza del mundo, dijo Harry con cariño, siguiendo a Edwig con los ojos mientras ella volaba fuera del gran comedor. Unos momentos después, los gritos de sorpresa llegaron de todas partes a su alrededor. Habiendo esperado su reacción, Harry desplegó rápidamente la nueva edición del Profeta que Edwig le acababa de entregar. Escrito en letras enormes y en negrita, un título ocupaba casi una quinta parte de la primera página. Ministro Fudge asesinado en Hogwarts la última noche aún en la primera página, pero escrito en una fuente un poco más pequeña, había dos títulos más. Troll matan a estudiante de Hogwarts y la antigua y noble casa de Malfoy extinta. Todos en el gran comedor estiraron el cuello para mirar la mesa de Slytherin y ver si Draco Malfoy estaba realmente muerto como decía el artículo. Por el contrario, Harry estaba mirando a Fleur Delacour desde detrás de su periódico, estudiando en secreto su expresión facial. Parece que está sorprendida. Oh, está fingiendo. Estaba seguro de ello, podía verlo en sus ojos. Envió una pequeña sonda de legilimancia para recopilar algunos de sus pensamientos superficiales, pero inmediatamente abandonó su intento y miró hacia otro lado cuando ella giró la cabeza en su dirección general. No tenía forma de saber quién había intentado invadir sus pensamientos, pero ciertamente había detectado el intento. Eso era posible solo si conoce la oclumancia. ¿Cuántas niñas de 14 años conocen oclumancia? Se volvió aún más seguro de sus suposiciones de que ella estaba relacionada con la serie de asesinatos que habían ocurrido durante las últimas semanas. Fue en ese momento, mientras el gran comedor estaba alborotado por las noticias que acababan de leer, que Dumbledore se levantó de su asiento. El hombre tenía una presencia tan autoritaria que los varios cientos de estudiantes se calmaron inmediatamente sin que él necesitara decirle una palabra. Me temo que las cosas que has leído en el Profeta son ciertas. Desafortunadamente, Draco Malfoy murió a manos del troll ayer. Los profesores McGonagall y Flitwick fueron los que encontraron su cuerpo, nosotros también tarde para salvarlo. Al decir esas palabras, Dumbledore parecía como si de repente hubiera envejecido 10 años. El gran comedor estaba en un silencio sepulcral. Después de que pasaron unos momentos, el director volvió a hablar. Tengo fuertes razones para creer que el responsable de traer al troll dentro de la escuela fue el profesor Quirrell. Mis sospechas se confirmaron cuando fui a sus habitaciones y vi que había dejado la escuela. No sé por qué había hecho algo así, pero les aseguro que no descansaré hasta que sea llevado ante la justicia por su crimen.
Anticipándose a la siguiente pregunta de los estudiantes, dijo. Con respecto al desafortunado final del ministro Fudge, solo sé lo que describió el profeta. Que Lucius Malfoy había lanzado la maldición asesina sobre el ministro sin signos previos de hostilidad y que también cayó ante las varitas de los aurores. La investigación es aún en curso. Hasta que finalice la investigación, la Junta de Gobernadores y el Ministerio de Magia han decidido suspender temporalmente el año escolar. Siguió un fuerte coro de murmullos y preguntas cuando todos empezaron a hablar entre ellos. Por ahora, se desconoce si las clases comenzarán de nuevo en enero o si Hogwarts permanecerá cerrado hasta el próximo septiembre. Los mantendremos informados. Espero que las clases se reanuden lo antes posible, pero eso no sucederá hasta se han abordado las preocupaciones con respecto a tu seguridad en Hogwarts. Además, tendré que encontrar 2 nuevos maestros para pociones y defensa contra las artes oscuras. Tal como está, hasta nuevo aviso, este es tu último día en Hogwarts este año. Por favor, asegúrate de que has empacado tus pertenencias y estarás listo para tomar el expreso de Hogwarts desde Hogsmeade, a las 3 en punto. Tus padres ya han sido informados, te estarán esperando en King's Cross, en Londres. Cojones. No esperaba que la escuela estuviera cerrada, pero en retrospectiva, debería haberlo visto venir. Pensó Harry. Un profundo suspiro salió de su pecho. Se puso de pie con todos los demás de su casa, con la intención de regresar a su dormitorio y empacar sus cosas. Pero cuando estaba a punto de dejar la mesa, un prefecto de 5º año de Ravenclaw se le acercó y le entregó una nota doblada. El profesor Dumbledore quiere hablar contigo en su oficina en 15 minutos. La contraseña de su oficina está adentro, dijo y señaló la hoja de papel que le había entregado. Está bien, dijo Harry con calma. Ve mientras seguía al prefecto de 5º año hacia la oficina del director, se suponía que un estudiante de 1er año no sabía dónde estaba, Harry se preguntaba qué quería Dumbledore de él. En esta vida, él era solo un niño normal, aunque superdotado, pero aún así un niño. No lo habían sorprendido husmeando en lugares prohibidos ni ningún prefecto o maestro lo había sorprendido en los pasillos después del toque de queda. Fue un estudiante modelo. ¿Se enteró de mi Nimbus? ¿Pero cómo? Me aseguré de que nadie me viera. Se despertó de sus pensamientos solo cuando se encontró frente a la escalera de la gárgola. Está bien, adelante. Dijo el chico mayor. Dile la contraseña a la gárgola, no te acompañaré. Luego, se fue para realizar sus otras funciones como prefecto. Sórbete de limón, dijo Harry y la escalera circular comenzó a girar y lo llevó hacia arriba como un ascensor. Golpeando cortésmente la puerta de la oficina, se abrió silenciosamente para él. Por favor, entre, señor Potter. La oficina del director era tan excéntrica como la recordaba. Paredes cubiertas por retratos de los antiguos directores, varias estanterías llenas de tomos de aspecto antiguo y 2 alacenas y algunas mesas mostraban todo tipo de artilugios e instrumentos extraños que Harry no tenía ni idea de cuáles eran sus propósitos, incluso a pesar del conocimiento que había acumulado en ellos. Su vida pasada. La única diferencia en comparación con sus recuerdos era que Fawkes, el Fénix, no estaba en su lugar en ese momento. No había visto la oficina de Dumbledore en más de 2 décadas. Una ola de nostalgia se apoderó de él. Y ahí estaba, hacia la parte trasera de la habitación circular, sentado en la silla de felpa detrás de su escritorio. Albus Dumbledore, tan extraño y tan viejo como siempre lo había conocido, pero mucho menos jovial de lo habitual. Hola. ¿Quería verme, director? Dumbledore no respondió de inmediato, sus ojos lo miraban intensamente por encima de sus anteojos de media luna. Sí, lo hice. Tome asiento, por favor. Harry no lo sabía, pero el viejo director estaba intrigado por su calma antinatural. Incluso la mayoría de los magos adultos estaban emocionados o nerviosos cuando lo conocieron cara a cara por primera vez, por no hablar de un niño de 11 años. Me han llamado la atención que has roto una regla bastante importante. Los estudiantes de 1er año no pueden tener su propia escoba en Hogwarts. Aún más, has estado volando solo, sin supervisión, de noche. Cualquiera que sea la reacción que Dumbledore esperaba del chico, ciertamente no fue un suspiro, ni un buen dolor. Tipo de mirada en su rostro. ¿Cómo se enteró, profesor? ¿Quién me delató? Dumbledore reveló una pequeña sonrisa. No era un estudiante, no tienes que preocuparte por eso. Para descansar y no sembrar discordia entre tú y tus compañeros de casa, te diré que era un fantasma.
Es curioso cómo me atrapó volando debido a un fantasma, pero no pudo encontrar la cámara de los secretos todos estos años a pesar de que Manning Mirle estuvo dentro del castillo todo el tiempo, pensó, pero no dejó que sus pensamientos se vieran en su rostro. Permaneció en silencio, esperando que el mago mayor dijera lo que quería de él. ¿Estaba volando en su escoba ayer por la noche, señor Potter? Preguntó Dumbledore mientras lo miraba a los ojos. Sonda de legimancia, ¿eh? No puedo decir que me sorprenda. Harry pensó para sus adentros cuando sintió que la magia del director lo alcanzaba. Pero fingió no haber notado nada, no quería actuar como lo había hecho Fleur y avisar a Dumbledore de que sabía cómo proteger su mente. Había más formas de ocultar los pensamientos además de simplemente rechazar cualquier intrusión. En cambio, comenzó a pensar en lo genial que era su Nimbus 2000 y se centró en los sentimientos de felicidad genuina que experimentaba cada vez que volaba y sentía la brisa fría de la noche contra su rostro. Eso fue todo lo que Dumbledore pudo ver en su mente. Sí, salí volando durante 1 o 2 horas, dijo Harry, sin ver ningún sentido en mentir ahora que el gato estaba fuera de la bolsa. Incluso si Dumbledore quería castigarlo o incluso expulsarlo, Harry no estaba preocupado en lo más mínimo. Hogwarts estaba cerrando hoy de todos modos. No le daría detenciones ni tampoco le confiscaría su Nimbus 2000. ¿Viste por casualidad lo que le pasó al ministro? No, profesor, dijo Harry y negó con la cabeza. Dumbledore se levantó de su asiento y caminó de un lado a otro por unos momentos. ¿Serías tan amable de dejarme echar un vistazo a tu varita? Preguntó el viejo mago, pero no era una pregunta. Harry reconoció una demanda cuando la escuchó. Claro, dijo y le entregó su varita de Dumbledore como si no supiera en absoluto lo que el viejo mago iba a hacer. Interpretó el papel de un niño ingenuo de 11 años. Cogiendo suavemente la varita de la mano de Harry, el director la estudió con gran atención. Flexible, 25 centímetros, madera de abeto y corazón de dragón como núcleo, ¿lo entendí bien? Ante el asentimiento de reconocimiento de Harry, murmuró para sí mismo. Interesante, muy interesante. Como alguien que una vez había buscado las reliquias de la muerte y como poseedor de la varita de anciano, Dumbledore estaba bien versado en la tradición de las varitas. Podía entender muchas cosas sobre la personalidad de alguien con solo echar un vistazo a su varita. Las varitas de abeto se llamaban la varita del superviviente. Eran muy adecuados para magos poderosos que sobresalían en transformaciones, pero no solo. Favoreció a las personas de mente fuerte y, a menudo, intimidantes. Su elasticidad también le hizo saber que Harry tenía una personalidad flexible, que podía adaptarse fácilmente a nuevos entornos y situaciones. En cuanto a que su núcleo era el corazón de un dragón, las varitas con este núcleo favorecían a los magos mágicamente poderosos. Las varitas de fibra de corazón de dragón producían los hechizos más poderosos. Tranquilo, adaptable, dotado de magia y, si sus calificaciones son algo para seguir, muy inteligente también. Un joven mago muy prometedor. Sin previo aviso, Dumbledore blandió la varita de Harry y dijo. Priori incantato. Varias imágenes que representan varios hechizos aparecieron una tras otra. Primero, fue un amuleto doméstico, Harry lo había usado para hacer su cama esa mañana cuando se despertó, luego fue un amuleto de bloqueo, usado por Harry para bloquear su baúl cuando regresó de su sesión de vuelo, y luego, un hechizo de desilusión. Preguntó Dumbledore, sus cejas se dispararon hacia la línea del cabello debido a su sorpresa. Después de eso, aparecieron nuevas imágenes de hechizos lanzados, pero en su mayoría eran hechizos mundanos utilizados para la tarea o durante las clases por estudiantes regulares de primer año. Tuve que aprenderlo para poder escabullirme con mi escoba. Harry mintió e hizo todo lo posible por parecer avergonzado. Miró hacia abajo como si estuviera nervioso después de haber sido sorprendido rompiendo las reglas. ¿Podrías demostrármelo, por favor? Preguntó Dumbledore y le devolvió la varita a Harry, con el mango primero. Harry agarró su varita y la hizo girar sobre su cabeza mientras decía el encantamiento en voz alta. Indespectus. Dumbledore no pudo ocultar su asombro cuando vio los efectos del encantamiento de desilusión de Harry. No era una verdadera invisibilidad y tampoco era tan bueno como el hechizo que era capaz de lanzar él mismo, pero sería suficiente para impresionar al examinador de hechizos durante los buros en el 5º año. Más impresionante. Dumbledore susurró asombrado y miró a Harry como si acabara de descubrir un tesoro raro. Una actuación de estudiante de primer año y un encanto a nivel de búho era formidable por decirlo menos.
Interiormente, Harry estaba comenzando a ponerse nervioso. Quizás revelé demasiado de mi talento. Él pensó. No podía recordar que Dumbledore alguna vez mostrara tanta sorpresa en su rostro en su vida pasada. Pero el director aprendió rápidamente su expresión y volvió a la normalidad. Se sentó en su asiento en el escritorio y luego hizo una pregunta que no tenía nada que ver con lo que habían estado hablando hasta entonces. ¿Qué vas a hacer una vez que cierre la escuela? Volveré al orfanato, dijo Harry. No tengo ningún otro lugar a donde ir. ¿Te gusta allí? Preguntó Dumbledore y Harry tuvo la sensación de que cualquier respuesta que diera a continuación tendría una gran influencia en la naturaleza de sus futuras interacciones con el director. Harry hizo una expresión incómoda. No estoy seguro, respondió. Tuve un desagradable accidente un mes antes de recibir mi carta de Hogwarts. Yo, no recuerdo mucho de la época anterior. Pero creo que no está mal, los cuidadores nos tratan bien si no causamos problemas. Pero la comida en Hogwarts es mucho mejor que en el orfanato. Me la voy a perder. Dijo con sinceridad. Dumbledore sonrió un poco ante la última parte pero luego preguntó con seriedad. ¿No recuerdas nada de antes? Harry se dio cuenta de que el viejo mago estaba escuchando sus palabras con gran atención. Los cuidadores del orfanato me dijeron que me caí del segundo piso y me rompí la cabeza. Todavía tengo la cicatriz, dijo casi con orgullo, como si estuviera presumiendo, y separó sus desordenados mechones de cabello negro. Para mostrarle a Dumbledore una fina cicatriz en el costado de su cabeza, una señal de su herida anterior. Los médicos del hospital dijeron que tuve suerte de no haber muerto. El director cerró momentáneamente los ojos, aparentemente absorto en sus pensamientos. Pasaron unos largos segundos, casi medio minuto, sin que él dijera una palabra. ¿Se quedó dormido? Harry se dijo a sí mismo incrédulo. ¿Profesor? Gritó tímidamente. Pido disculpas. A mi edad, la gente tiende a perderse en sus pensamientos a veces y olvida el mundo que los rodea. Dumbledore bromeó a la ligera. Me preguntaba, señor Potter, ¿estaría interesado en pasar sus veranos con una familia mágica en lugar de volver al orfanato? Harry puso una cara muy extraña. El inesperado interés del director por él estaba empezando a preocuparlo. Incluso en su vida pasada, cuando había sido el elegido, Dumbledore no había mostrado mucho interés en él. Ni siquiera había entrado en su oficina en su primer año. Además, en su vida pasada, Harry había sido el que rogaba que no lo enviaran de regreso a los Dursley, pero ahora Dumbledore le preguntaba si quería vivir con una familia mágica en lugar de volver al orfanato, si el mundo se ha puesto patas arriba. No sé qué decir, profesor, dijo Harry con torpeza. Ni siquiera tuvo que fingir esa emoción. ¿Por qué querría alguien acogerme? Solo soy un extraño. Sea como sea, descubrirás con el tiempo que en el mundo mágico, los niños son muy importantes, más importantes que para las personas no mágicas. Te aseguro que muchas familias estarían dispuestas a abrir los brazos por un niño pequeño. Especialmente uno tan talentoso como tú. Lo que sea que Harry esperaba cuando escuchó que Dumbledore quería hablar con él ciertamente no era que el viejo mago lo iba a dar en adopción. Si todos hubieran estado tan ansiosos por adoptar huérfanos, Voldemort no habría crecido en un orfanato. Harry pensó con sarcasmo. Sin embargo, su expresión cambió visiblemente al recordar su primer encuentro con un Horcrux, en la Cámara de los Secretos, hace casi 30 años, en su vida pasada. Todavía recordaba las palabras que Tom Riddle, de 16 años, le había dicho en ese entonces como si fuera ayer. Después de todo, hay extrañas semejanzas entre nosotros. Incluso debes haberlo notado. Ambos mestizos, huérfanos, criados por mugles. Probablemente los únicos dos hablantes de Parcel que vinieron a Hogwarts desde el Gran Slytherin en persona. Incluso nos parecemos algo. Una vez que recordó ese recuerdo, Harry miró a Dumbledore nuevamente. La mirada calculadora e intensa en sus centelleantes ojos azules parecía mucho más obvia ahora que antes. No necesitaba ser un Legilimens para entender lo que pasaba por su mente en ese momento. Me está comparando con Voldemort. En esta vida, Harry era incluso más parecido a Voldemort que en su vida pasada. Incluso creció en un orfanato y era mucho más brillante de lo que nunca había sido de niño en el pasado. Como dice el refrán, una vez mordido, dos veces tímido. Probablemente esté pensando en formas de hacer que me encariñe con una familia y descubra las alegrías de ser amado. No quiere que se repita lo que pasó antes.
Al llegar a esa conclusión, Harry se dio cuenta de que rechazarlo rotundamente no impediría que Dumbledore hiciera lo que pensaba que era correcto. Para bien o para mal, de una forma u otra, el viejo mago siempre conseguía lo que quería. Además, Harry no tenía ninguna razón para estar en desacuerdo con él. Ciertamente le abriría más oportunidades en el futuro si fuera parte de una familia normal en lugar de ser solo un niño huérfano criado por muggles. Después de todo, el hecho de que en su vida pasada Puddlemore United lo hubiera aceptado con tanto entusiasmo en el equipo inicial había sido al principio debido a su hazaña de matar a Voldemort. Había sido una gran ayuda para su publicidad tener al vencedor de Voldemort en su equipo. Su solicitud no sería aceptada tan fácilmente en este mundo donde él era solo un niño normal y definitivamente no sería más que un jugador suplente durante el primer año o dos. No tienes que darme una respuesta de inmediato, dijo Dumbledore amablemente. No quiero forzarte a hacerlo. Cualquiera que sea la elección que hagas, depende totalmente de ti. Te daré una semana para que lo pienses. En una semana, iré personalmente a tu orfanato y hablaré contigo de nuevo. Sobre eso. Harry jugueteó con sus manos, fingiendo que estaba nervioso cuando preguntó. ¿Tienes a alguien en mente que quiera acogerme? Estaba pensando en dos familias que probablemente estarían más que dispuestas a aceptarte. La primera sería la familia Weasley, los Weasley. Harry lo interrumpió sorprendido. ¿Por qué querrían otro hijo? Ya tienen 7, ¿no? Escuché que también tienen problemas de dinero. Sería una gran carga para ellos. Dumbledore tuvo la decencia de al menos parecer avergonzado. Se vistió de voz y dijo. La otra familia, bueno, en realidad tienes un pariente lejano con ellos a través de tu padre. Creo que los Black, Bellatrix Black, estarían dispuestos a aceptarte. Incluso con su dominio de la oclumancia y el control de sus emociones, Harry casi se atragantó con su saliva. Está escuchando esta novela gracias a El Catcher Audionovelas. Si la está escuchando en otro canal es porque la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Suscríbete. Final capítulo 5.